49 días, libro ilustrado. Capítulo primero. Breve introducción histórica a la cuestión argentina. Durante su primer siglo de historia nacional, Argentina se caracterizó por una intensa lucha entre provincias del interior y Buenos Aires. El problema fundamental en disputa era la forma de gobierno en que tendría la nueva nación. Los jefes políticos del interior, definiéndose a sí mismos como federales, identificaban al federalismo como democracia y libertad. La centralización del periodo colonial no admitía que se continuara con el sistema unitario. Asimismo, reconocían las diferencias económicas y sociales que había entre algunas provincias, especialmente entre el interior y Buenos Aires, y afirmaban que el federalismo era la mejor solución para dichos problemas. Los unitarios, por su parte, consideraban que solamente un sistema centralizado podría mantener unida la nación. El principal conflicto económico se originaba en que la fuente de ingresos excluyente consistía en los derechos aduaneros cobrados por Buenos Aires, que poseía el único puerto importante del país. Durante la Guerra de la Independencia e inmediatamente después, la situación económica de la mayor parte de las provincias del interior era muy mala. Aisladas de sus tradicionales mercados en el Perú, todas las mercancías importadas o exportadas por el estuario del Río de la Plata debían pagar impuestos en Buenos Aires. Los ingresos de estos impuestos eran absorbidos por la Tesorería de Buenos Aires. Los unitarios de Buenos Aires deseaban un gobierno nacional fuerte, pero controlados en su propio beneficio. Los caudillos del interior deseaban una autonomía provincial para explotar las provincias a su manera. Los diferentes sectores beligerantes se unieron por primera vez bajo la Constitución de 1819, de contenido federal, pero Buenos Aires rehusó incorporarse a la nueva unión. Durante los 7 años siguientes llevó una vida independiente. En 1826, una nueva constitución creó las Provincias Unidas del Río de la Plata con la participación de Buenos Aires, adoptando una forma unitaria de gobierno, siendo Bernardino Rivadavia su primer presidente. Los esfuerzos de Rivadavia por consolidar un sistema unitario entraron en conflicto y originó una gran rebelión por parte de las provincias del interior. El orden existente fue impuesto por los caudillos locales. El más conocido fue Juan Manuel de Rosas, quien alcanzó notoriedad por primera vez cuando ofreció su milicia para restaurar el orden en Buenos Aires, que había caído en la anarquía luego de la renuncia de Rivadavia. En 1829, la legislatura provincial lo nombró gobernador, pero en 1833 rehusó el cargo por un nuevo periodo y dedicó sus esfuerzos en cambio a una campaña contra los indios del sur. Su partida llevó nuevamente a la anarquía, pero fue nombrado nuevamente gobernador, esta vez con plenos poderes dictatoriales. Su gobierno, a la que historiografía liberal la llamó Primera Tiranía, la segunda sería la de Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955, duró hasta 1852. El régimen de Rosas, si bien se mostró como un gobierno de los federales, fue básicamente una reacción contra el liberalismo de la Revolución de 1810 y un retorno al viejo orden de la sociedad colonial. Rosas obtuvo poco a poco el control del interior y reprimió duramente las rebeliones de los caudillos provinciales. Finalmente, fue el caudillo de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien terminó con la dictadura de Rosas. En febrero de 1852, las fuerzas de Rosas fueron derrotadas decisivamente por Urquiza en la histórica batalla de Caseros. Luego de la victoria, Urquiza se reunió con otros gobernadores provinciales y acordó una nueva constitución a redactarse inmediatamente. En noviembre de 1852, una asamblea constituyente se reunió en Santa Fe y redactó la Constitución de 1853. Excepto del periodo entre 1945 y 1955, 1941 y 1955 y sus reformas ulteriores en 1994.
Buenos Aires, sin embargo, se abstuvo de participar en la Convención Constituyente y rehusó adherirse a la nueva nación. La situación de conflicto entre Buenos Aires y el gobierno de las provincias del interior fue aumentando y llevó nuevamente a las guerras civiles entre 1858 y 1861. En ese año, las fuerzas de Buenos Aires, bajo el mando de Bartolomé Mitre, derrotaron al ejército provincial de Urquiza en Pavón. Luego de introducir algunas enmiendas de escasa importancia a la Constitución, Buenos Aires se incorporó a la Unión y al año siguiente Mitre se convirtió en presidente representativo de todos los sectores de la Argentina. Con Mitre se inicia un nuevo periodo. Durante 50 años, Argentina había vivido en la anarquía y el conflicto. Los siguientes 70 años se caracterizaron, en cambio, por un periodo de paz y estabilidad y por un rápido desarrollo económico. Mitre y los dos presidentes que le sucedieron concentraron sus esfuerzos en la pacificación y el establecimiento de instituciones de gobierno. El Congreso se trasladó de Paraná a Buenos Aires y comenzó a reunirse regularmente. Se creó el Poder Judicial. La ciudad de Buenos Aires fue separada de la provincia de Buenos Aires y convertida en un distrito federal y aceptó la existencia de un gobierno nacional único. A partir de 1880 se puso énfasis en lo económico. El siguiente grupo de presidentes se dedicó a aumentar la cantidad de productores y la producción mediante la introducción de inmigrantes de origen europeo. En ese entonces había 1,5 millones de argentinos que ocupaban una superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. La gran mayoría de la población era rural, en su mayor parte dedicada a la agricultura de subsistencia. La infraestructura se logró principalmente con financiación británica. Cuando Mitre asumió la presidencia había unos 3.600 kilómetros de vía. 50 años más tarde había 36.000. Durante el mismo periodo, las tierras cultivadas aumentaron de 600.000 hectáreas a más de 24.300.000 y la superficie dedicada al pastoreo tuvo también un gran incremento. Argentina se convirtió en un importante exportador de productos primarios. Al llegar la Primera Guerra Mundial, Argentina exportaba 350.000 toneladas de carne y 5 millones de toneladas de cereales por año. Durante el mismo periodo hubo grandes cambios de naturaleza en la sociedad argentina. La inmigración masiva generó nuevas situaciones para analizar. Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de la Constitución de 1853, había dicho: gobernar es poblar, y este objetivo fue adoptado seriamente por los dirigentes del siglo XIX. La inmigración comenzó a escala modesta en la década de 1850, pero dio un gran impulso en los 40 años siguientes. Entre 1869 y 1929 correspondió a la inmigración el 60% del aumento de la población nacional. Señala Peter G. Snow en su libro Fuerzas Políticas en la Argentina, MC Editor en 1983, página 22 al 23. Cito: aunque la mayor parte de la población obtuvo un cierto grado de bienestar económico durante la época conservadora, 1862-1916, el ciudadano medio casi ni tenía participación en el proceso político. La maquinaria gubernativa tenía por centro la persona del presidente. En las provincias, las legislaturas generalmente eran leales a los gobernadores, a quienes casi todos los miembros debían su elección. El gobernador también tenía mucha influencia en la selección de los diputados que representaban a sus provincias. Su legislatura elegía a los miembros de la Cámara Alta del Congreso y el Partido Conservador controlaba en la práctica la maquinaria, lo que aseguraba la reelección de hombres seguros para la Cámara Baja. Los gobernadores, por su parte, eran casi agentes personales del presidente, quien no le resultaba difícil asegurarse su lealtad mediante el uso, simplemente amenaza, de utilizar su poder de intervención en las provincias. El sistema se perpetuaba a sí mismo, pues el presidente y los gobernadores se mantenían mutuamente en el poder mediante la violencia y el fraude. A principios de este periodo conservador existieron los partidos federalista,
unitario, nacional y autonomista, pero todos eran esencialmente organizaciones conservadoras que representaban diferentes sectores de las clases altas, principalmente grandes terratenientes de las provincias y del interior, y los elementos comerciales y ganaderos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Entre 1862 y 1880 los partidos nacional y autonomistas se enfrentaron por un emplazamiento de la capital de la nación. Aquellos sostenían que la ciudad de Buenos Aires debía ser un distrito federal, obligando de esa manera a la provincia de Buenos Aires a buscar una nueva capital, dieron origen al Partido Nacional dirigido por Mitre. Aquellos que defendían el principio de que la Buenos Aires siguiera siendo capital de la provincia homónima formaron el Partido Autonomista. Al crearse en 1880 el Distrito Federal, estos partidos se disolvieron dando origen al Partido Autonomista Nacional. Durante una década el PAN gobernó sin oposición. Este sistema fue el adecuado mientras la sociedad argentina estuviera integrada casi exclusivamente de una élite de terratenientes y una masa sin articulación política, pero se fueron produciendo importantes cambios sociales en base a la formación de una progresista clase media integrada en gran parte por inmigrantes y sus descendientes. Estos sectores adquirieron tierras, abrieron pequeños negocios, ahorraron su dinero, formando el elemento más estable de la comunidad. Isabel Roni, citada por Snow, señala: el comercio y la industria, la proporción de extranjeros y criollos era de 3 a 1. En medicina superaban los médicos argentinos en razón de 5 a 1. Predominaban en la industria de las comunicaciones y en los transportes, en todo lo que no fuera cría de vacunos y cosechas, incluso se dedicaron a la agricultura, no como propietarios de enormes latifundios, sino como pequeños arrendatarios cultivando cereales y frutas. Los inmigrantes fueron la clase media. Este sector social formó la base del primer partido político de origen popular no aristocrático de la Argentina, la Unión Cívica Radical, fundada en 1890. Durante los primeros 40 años de existencia de este partido, fue acaudillado por Hipólito Yrigoyen. Convencido de la participación de la Unión Cívica Radical en las elecciones supervisadas por los conservadores, solo servirían para avalar el fraude, Yrigoyen logró que los radicales se abstuvieran de participar en las elecciones anteriores a 1912. Yrigoyen instigó rebeliones en 1890, 1893 y 1905. La Unión Cívica Radical denunciaba la naturaleza oligárquica del gobierno. Durante casi 50 años, a partir de la creación de la Unión Cívica Radical, Argentina vivió bajo un sistema de 2 espacios políticos. Los conservadores, que adoptaron varios nombres en ese periodo, sostenían que solo ellos podían gobernar, con sufragio restringido y elecciones fraudulentas. El radicalismo, por el contrario, representaba consignas políticas liberales básicas, pero carecía de un programa concreto. En 1912, el régimen conservador sanciona una ley electoral que establecía el sufragio universal y obligatorio masculino, votación secreta, empadronamiento permanente y representación de la minoría en el Congreso. En 1916, Yrigoyen fue electo presidente. No obstante, el radicalismo seguía careciendo de un programa definido. La Unión Cívica Radical conservó el poder político por 14 años, pero si bien en ese periodo se hicieron algunas reformas, el poder económico de los conservadores se mantuvo intacto. En 1916, el radicalismo era un movimiento que aspiraba al reconocimiento del derecho de la naciente clase media a participar plenamente en la vida económica, social y política del país. Los conservadores nunca estuvieron dispuestos a entregar el poder político a los radicales, sin embargo, es exactamente lo que ocurrió. La cantidad de votantes aumentó de 190.000 en 1910 a 640.000 en 1912 y a 1.460.000 en 1928, aumentando simultáneamente el porcentaje de votos radicales. En 1930 era muy evidente que los conservadores no podían ganar una elección libremente. En septiembre de ese año, una crisis económica, la senilidad del presidente, que a los 78 años estaba ejerciendo su segundo mandato,
La convicción de los conservadores de que solamente con una interrupción del periodo constitucional del gobierno radical podrían recuperar el poder y una desilusión del pueblo con Irigoyen llevaron a su derrocamiento y al establecimiento del primer gobierno de facto en la Argentina. La élite social, económica y política que gobernó la Argentina entre 1862 y 1916 estuvo empeñada en el desarrollo nacional. Pero no fue lo mismo con la élite que gobernó la Argentina después del golpe de Estado de 1930. Sacó al país de la depresión y restableció una cierta prosperidad, pero este beneficio se distribuyó de manera desigual. La Argentina estaba gobernada en beneficio de la aristocracia terrateniente. En ese periodo se produjo un gran cambio en la clase trabajadora urbana argentina. Durante la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes recientes, en cambio, durante la Segunda Guerra Mundial eran en su mayor parte de origen de migraciones del interior. Durante la década de 1930 y principios de la de 1940 se produjo una ola de migración a las ciudades en grandes proporciones. Políticamente, esta nueva clase trabajadora urbana era distinta. Eran ciudadanos y con derecho a voto. Mario C. Nascimbene y Mauricio Isaac Neumann del CONICET expresan: el aluvión inmigratorio despertó a principios del siglo XX y preferentemente en los círculos más conspicuos del país, no ya la esporádica y poco coherente xenofobia del periodo precedente, sino actitudes y conductas de rechazo al extranjero mucho más sistemáticas y constantes, de las que quedaban excluidas solo pocas comunidades foráneas. Quizá el único caso de una colectividad extranjera recibida con gran beneplácito e incorporada al seno del patriciado argentino fue la élite católica irlandesa. El hecho de que hablara inglés y la poca información que se poseía localmente acerca de las profundas diferencias que separaban a la desarrollada Inglaterra de la pobre Irlanda hicieron que los hijos de estos fuesen tomados por británicos, despertando así la misma admiración que se sentía la élite por los ingleses. Desde los albores de la nacionalidad argentina, el comercio con los ingleses y franceses brindó al patriciado local el principal marco de referencia en lo social y cultural, y a través de la transmisión de las ideas nacidas de la Revolución inglesa y francesa, los primeros gérmenes de la actitud de rebeldía de los criollos ante las concepciones hispánico-absolutistas. El nacionalismo conservador emergente de las clases altas, como una reacción ante los actos injuriosos y agresivos de diversa índole. Más allá de los atentados físicos, si bien a menudo perpetrado por anarquistas, casi siempre europeos y no católicos, los inmigrantes no católicos adhirieron más a ideales anarquistas, socialistas o marxistas, es decir, sistemas ideológicos igualitarios y anticlasistas, generándose de esta manera transgresiones y cuestionamientos a la élite y a los nuevos grupos sociales inmigratorios que habían ascendido socialmente por el enriquecimiento o el éxito profesional que, por lo general, se mantenía fieles al catolicismo. La élite se estructuraba sociológicamente sobre las fuertes ligazones y contactos personales. Es decir, todos se conocían, poseían intereses comunes y se regían por una cultura del honor. Entre las más notorias expresiones de esta situación figuraban, por un lado, una serie de instituciones, clubes, sociedades, gobiernos, etc., y por el otro, una red de relaciones familiares, formadas por argentinos de abolengo y descendientes de extranjeros exitosos, que ascendían socialmente después de adquirir las formas adecuadas del lenguaje cifrado que poseen todas las élites. En resumen, a fines del siglo XIX y principios del XX se repetía, aunque en escala mucho menor, el mismo fenómeno que se había registrado durante la colonia y a lo largo de casi todo el siglo XIX, al irse agregando las viejas familias del virreinato, apellidos como Belgrano, Castelli, Brown, Caprile, Grondona, Milberg, Cárcano, Costa, Devoto, Carafa y tantos otros. De estos dos estratos habían surgido todos los prohombres que constituyeron la nación y a través de las luchas por la independencia, la unidad nacional y la elaboración del orden jurídico estatal vigente. Mas,
Dada la escasez de valores culturales originales, la esencia de la nacionalidad se depositó fundamentalmente en los logros militares, políticos e institucionales que, junto a la increíble prosperidad económica y a la envidiable posición internacional, configuraban el perfil de la nueva Gran Argentina. La élite se sentía con orgullo la única creadora y depositaria de las páginas de la historia argentina y se autotitulaba clase dirigente. El grueso del pueblo, por lo general poco instruido y pobre, cuando no extranjero, debía permanecer al margen de las grandes decisiones, hasta tanto, y en una fecha que nunca se precisaba con claridad, se hallará debidamente preparado y nacionalizado por medio de la educación, del servicio militar y de otras actividades públicas, como por ejemplo la participación en elecciones municipales, es decir, cuando a juicio de la élite estuviese en condiciones de asumir real y responsablemente la soberanía nacional. Ahora bien, consideradas todas las dimensiones del poder globalmente, esta élite retendrá su hegemonía incluso bajo los gobiernos radicales hasta el surgimiento del peronismo. Mario Nascimbe y Mauricio Isaac, El nacionalismo católico, el fascismo y la inmigración en la Argentina, 1927-1943, una aproximación teórica.